¿Cómo andan, queridos filósofos, queridas filósofas, amantes de la sabiduría? Vamos a recorrer la ética kantiana. Hasta el momento lo que vimos era una suerte de repaso, así que no sé si se logró ver bien en el video porque me dio la sensación de que no se veían las notas de clase. En principio sí, después no. Así que lo importante, todo lo que se dijo en ese video fue una condensación de todo lo que vimos en la clase pasada. Vamos a tener cuidado en este video, sí, de que se vean bien las notas de clase. Bien, vamos a dejarlo así. Vamos a chequear. Vamos a bajar, vamos a subir. Perfecto. Bien, tenemos que ver la ética kantiana. Dijimos en el video anterior al terminarlo que como nuestros sentidos no pueden procesar el bien, la felicidad, el placer o aquello que se ponga como finalidad, como fin último, como bien propiamente dicho de la voluntad, el fin de la voluntad, hacia dónde tiene que tender la voluntad y que identifiquemos como ese bien, Kant necesariamente tiene que desarrollar otro tipo de ética. Es una ética que va a tener una gran influencia en los tiempos posteriores a Kant, incluso entrados el siglo XX. Y todavía tenemos algunos resabios hoy de esa ética kantiana. El desarrollo de la ética kantiana se encuentra desarrollada en la crítica de la razón práctica, una obra en la que el filósofo recupera desde la perspectiva práctica, vuelvo a insistir, algunos conceptos que la razón teórica no pudo defenderse de lograr, al momento de estar sentado obviamente en el banquillo de los acusados, ¿no? Es decir, hay algunos conceptos que la razón teórica no pudo defenderse de supuestamente lograr conocer al momento de estar sentada en ese banquillo. Algo sí es cierto, dicha recuperación de términos tales como el bien supremo y Dios pasan de la trascendencia del ser humano a la propia inmanencia como parte de la propia estructura formal del obrar. Ya lo vamos a ver. Dios, la metafísica, el concepto de mundo, claramente no entraban dentro de las categorías teóricas o del modo de procesar la información de la realidad que los sentidos y el entendimiento pueden. Bueno, pero Kant va a recuperar esos conceptos como principios que van a regular toda la cuestión de la razón práctica. Ya lo vamos a ver. Es interesante notar que Kant en algún punto ubica en su lugar a la razón, con pretensión moderna de conocer toda la realidad, incluso lo relativo con lo noúmeno, y resalta las funciones de la voluntad del ser humano. De alguna manera Kant le termina diciendo a la razón: mirá, razón, vos que pretendés conocerlo absolutamente todo, en realidad tenés limitaciones, y la razón práctica, que es la de saber cómo obrar, cómo se debe obrar, bueno, empieza a tener una repercusión mayor. Al reducirse la razón teórica, la razón práctica de alguna manera empieza a crecer en el ámbito de la investigación ética, ¿no? De alguna manera, el autor eleva las capacidades de la razón práctica y ubica en su justo lugar las capacidades de la razón teórica. Al acomodar una de las razones, de alguna manera la otra encuentra también su lugar, ¿no? De hecho, será tanto el acento en la primera que por momentos da la sensación de que es esta la característica fundamental del ser humano que lo terminará distinguiendo del resto de los animales. Es decir, daría la sensación que más que la razón teórica, parecería ser que lo más auténticamente humano es la libertad, que está atada más bien a la razón práctica, no a la teórica. Es decir, la razón teórica procesa la realidad y se la da a la razón práctica para que la práctica decida si hacerlo o no hacer algo. Entonces parecería ser que lo más auténticamente humano no está en conocer la realidad, porque el perro conoce la realidad, la ballena conoce la realidad y, no sé, el mosquito conoce la realidad a la manera en que puede conocerlo. Lo distinto entre el ser humano, la ballena, el mosquito y el perro es que el ser humano puede decidir hacer o no lo que la razón le da para hacer.
lo que la razón descubre. El perro, la ballena, el mosquito se pueden mover por algo así que podríamos llamar instinto, ¿no? Está determinado su movimiento, no puede elegir hacerlo o no hacerlo. Habría que profundizar en psicología del animal, cosa que no tiene nada que ver con esta materia, así que en principio quedémonos con esa simplicidad. ¿Es la razón? Sí, pero la razón práctica, la que parecería ser la que posibilita al ser humano ser cada vez más ser humano, es decir, cumplir, poner en acto lo más auténtico que el ser humano tiene. En otras palabras, el ser humano parece ser auténticamente más ser humano gracias al ejercicio libre de su voluntad y no tanto por las capacidades de conocer toda la realidad, ¿no? Entonces, eso es algo importante porque el acento va a estar puesto en el obrar, no va a estar puesto tanto en el entender. Si el acento está puesto en el entender o tiene cierto énfasis es para poder darle el material necesario, la razón práctica para saber cómo obrar, ¿sí? Pero la importancia en Kant no va a estar tanto en lo que vimos hasta el momento, sino justamente en la razón práctica, porque es como el lugar por donde va a recuperar todo lo demás. Y en el fondo, según Kant, lo que va a terminar siendo haciendo más auténticamente humano al ser humano si lo toma en cuenta. De hecho, tiene sentido pensar que si la razón teórica ha sido juzgada como incapaz de conocer lo que los antiguos y medievales llamaron usía, causas, esencia, lo divino o Dios, también haya perdido su lugar de privilegio frente a la razón práctica, ¿no? Es como si el ser humano se dijera a sí mismo, ya que no podés conocer lo más esencial de la realidad, razón teórica, conformate, ser humano, con pretender cambiarla y obrar sobre ella, y obrar de la manera en que debes obrar. Si en la crítica de la razón pura la pregunta desde la filosofía crítica estuvo en investigar condiciones de posibilidad de las potencias del conocimiento sensible y racional, por obviedad, en la crítica de la razón práctica, el acento va a estar en conocer cuáles son las condiciones de posibilidad, las estructuras puras, las estructuras trascendentales, las formas puras, como se dijo que son sinónimos, del obrar humano. En definitiva, cómo debe obrar el ser humano para obrar bien. Primero habrá que preguntarse si se puede conocer el bien. Primer pregunta, ¿no? Porque ya por los sentidos y la razón no se puede conocer. En caso de que se pueda conocer, ¿cómo lo podemos conocer ese bien? Y en última instancia, si se puede conocer y a su vez también saber cómo hacerlo, saber cómo conocerlo. ¿Cómo debo obrar para obrar según el bien? ¿Cómo debo obrar para obrar bien? ¿No? 3 preguntas. A la manera de anticipo, les adelanto que obramos bien para Kant si obramos según el dictado de nuestra conciencia. Obrar en contra de nuestra conciencia sería obrar mal. El acento en Kant, en su ética, no va a estar en el afuera del acto, sino en la forma en que procesamos el acto concreto. Es decir, en la manera en que hicimos el acto y no tanto en el acto en sí mismo o las consecuencias de ese acto. Se va a llamar ética formal frente a las éticas materiales. El acento ya no estará puesto en el bien como algo material fuera del ser humano. Algo material lo digo en el sentido de que puede ser visible o invisible, no lo digo como algo que se puede tocar. Ética material es una ética que tiene una materia concreta, la voluntad a la cual tender. Sino, acá el bien es un bien formal, es decir, para obrar bien es necesario que la razón práctica obre bien, más allá del bien concreto o del fin concreto al que esa
razón práctica termine llegando. Lo importante es la forma en cómo obrar bien. Como lo importante era en Kant, en la razón pura, cómo conoce la razón y cómo conocen los sentidos. Acá es cómo obrar bien, porque se trata de la voluntad. Desde Kant en adelante será muy común considerar que obrar bien será proceder bien en el obrar, y no que nuestro acto alcance algo bueno, llámese la felicidad, el placer, etc. El acento está puesto en cómo se debe obrar, por eso se va a hablar de imperativos hipotéticos y se va a hablar de imperativos categóricos, solo vamos a ver el segundo, para los efectos de esta clase introductoria, pero en el fondo, ¿cómo debe obrar la voluntad? Kant va a decir, hay un imperativo formal que dice cómo debe obrar la voluntad. La voluntad tiene una forma de obrar para obrar bien. Punto. Más allá de cuál sea concretamente ese fin al que el ser humano cree atender, que sea la felicidad, el placer o lo que fuera, en realidad lo importante es que obre bien la voluntad. El acento, desde una perspectiva ética, no va a estar tanto en la conciencia verdadera, es decir, que la conciencia logre realmente conocer el bien, la felicidad, el placer o lo que fuera, como bien último fin último, sino en una conciencia recta o en una conciencia cierta, es decir, una conciencia que formalmente, procedimentalmente, funcione como tiene que funcionar. Es en este sentido que Kant va a referir que la ley moral no puede mandar otra cosa a la voluntad que proceder según una máxima que puede valer para todos. Es algo clásico que Kant expresa este imperativo categórico, lo que terminará siendo la condición de posibilidad, la estructura formal, la estructura trascendental de la voluntad, mediante 3 oraciones. Pongo simplemente la primera porque de alguna manera resume y es la más sencilla de entender. La ley moral dice, y por lo tanto a lo que se tiene que ajustar nuestra voluntad, la razón práctica, la ley moral en cambio es un imperativo categórico que no tiene como punto de mira ningún objeto, ni el placer, ni la felicidad, ni nada por el estilo, ningún fin determinado, sino solo la conformidad de la acción con la ley. Es decir, el imperativo categórico nos dice de alguna forma, como lo ve está más abajo, déjenme buscarlo acá, dice, obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda servir siempre como principio de legislación universal. Es decir, ¿cómo sabemos si estamos obrando bien? Va a decir Kant, si nuestra voluntad termina obrando como un principio de legislación universal, es decir, a la manera en que toda persona humana obraría. ¿Por qué? Porque la voluntad tiene que obrar así. Es decir, es la condición de posibilidad. La cuestión es más compleja, pero vamos a resumirla de esta forma. La ley moral, en algún punto, le dice a la voluntad cómo actuar. Al haber una ley moral, la voluntad tiene el deber de obrar, el imperativo de obrar en conformidad con esa ley moral, ¿no? Entonces, el acento va a estar en el buen procedimiento de la voluntad, si se ajusta a esta frase de que la voluntad pueda servir siempre como principio de una legislación universal, que se pueda poner como regla, que tu obrar pueda ser regla del obrar de toda la humanidad. Eso es el imperativo categórico, es la condición de posibilidad de nuestra voluntad. Esta fórmula es la ley moral, vale para todos los seres racionales, tanto finitos como infinitos, pero únicamente para los hombres es un imperativo, porque en el hombre no se puede suponer una voluntad santa, a saber,
tal que no sería capaz de una máxima contraria a la ley moral. Para los seres finitos, la ley moral es pues un imperativo y manda categóricamente porque la ley es incondicional. ¿Qué quiere decir todas estas palabras extrañas? Que el ser humano es libre, y al ser libre en algún punto tiene un imperativo que seguir. Si uno no fuera libre, porque estaría determinado por, no sé, un instinto, no habría moral, ¿no? Ni siquiera podríamos evaluar nuestros actos como morales, porque lo hacen nuestros instintos. No interviene en nuestra libertad. La ética kantiana es formal, no es una ética material, a saber, no concibe pensar la ley moral en relación con algún objeto de deseo de la voluntad. Es decir, la ley no es el placer, el fin de la ley moral no es la felicidad, sino que es el ejercicio propio correcto de la propia voluntad. Este tipo de ética, la ética formal, lleva al autor a referir que el concepto del bien y del mal no debe ser determinado antes que la ley moral, sino únicamente después que ella y mediante ella. Es decir, primero está el procedimiento correcto de la voluntad y en segundo lugar está el bien y está el mal. Si se nota, el hecho de poner el acento en cómo se debe obrar más que en el objeto a alcanzar por nuestro obrar, como bueno, transmuta el origen del bien. En una ética material, se puede decir que porque el bien es esto y hay que alcanzarlo, se debe obrar de esta forma particular. En cambio, en la ética kantiana o ética formal, esto es al revés. Debemos obrar así, y al obrar así se habrá obrado el bien. El bien o el fin último que tiene que alcanzar la voluntad está fuera del ser humano, y en la ética formal el bien está justamente en obrar bien, en la forma en que se obra bien, no tanto en lo que estoy alcanzando fuera de mí. En las éticas materiales la razón está al servicio de las necesidades humanas. Entonces yo busco con mi entendimiento la forma de satisfacer mi hambre y por lo tanto busco lo necesario para poder comer y satisfacer ese deseo y generarme placer, cuya satisfacción nos obtendrá el estado de bienestar asociado con el bien. En cambio, en la ética formal, la razón se dedica a pensar el bien en sí mismo, ya no en buscar la forma de satisfacer una necesidad sensible. Ese bien lo encuentra en el recto obrar. ¿Dónde encuentra el bien? No lo va a encontrar en la felicidad, no lo va a encontrar en el placer, sino en obrar bien, ¿no? En el ejercicio correcto de la voluntad. En el saber obrar, en el obrar independientemente de ninguna pretensión de satisfacción de cualquier tipo de necesidad. Es obrar bien por obrar bien, no obrar bien para conseguir aquello que me va a dar el fin último de mi acto y lo que yo pienso que puede cumplimentar mi necesidad. Es decir, obrar bien por obrar bien. Punto. No estamos buscando nada más que obrar bien. Y si obramos de esa forma, estamos obrando bien. Querer obrar bien, en el fondo te hace obrar bien. Esa es la síntesis. Una de las justificaciones de Kant para lo anterior es que cualquier bien de carácter visible o invisible, por ejemplo, un bien puede ser desarrollar el ingenio humano, puede ser tergiversado y nos podrían ser el bien de manera absoluta. Si algo puede ser tergiversado y no ser considerado un bien, entonces dice Kant, no puede ser el bien que estamos buscando. ¿Qué es aquello único en el cual no puede ser tergiversado y por lo tanto tiene que ser el bien absoluto? Y bueno, que si obro bien o pretendo obrar bien, voy a obrar bien. Es decir, si hago bien el proceso, voy a obrar bien más allá del acto concreto que termine realizando y las consecuencias de ese acto.
La importancia no está puesta en la consecuencia o en el fin. La importancia en la ética formal kantiana está puesta en el proceso, en el cómo proceso de mi obrar cuando obro. Lo único, según el filósofo, que no puede ser tergiversado es el recto obrar de la razón práctica, desinteresadamente de cualquier beneficio que el ser humano puede adquirir para sí. Lo importante para Kant no es solo que la persona obre en conformidad con la ley, sino que también lo haga para cumplir con la ley, con sentido de deber. Kant va a distinguir entre legalidad y moralidad. En el caso de realizarse algo conforme a lo dictado por la ley moral, pero no por cumplir desinteresadamente la ley moral, porque eso es lo bueno y la forma en cómo debe obrar la voluntad, sino que se realiza por miedo o para obtener un beneficio de algo, se puede decir que obró en conformidad o no con la legalidad, pero no se puede decir que obró moralmente bien o moralmente mal. Para Kant, uno obra moralmente bien si obra según esa estructura, esa condición de posibilidad de su voluntad, pretendiendo obrar de esa forma y no buscando nada más. Querer obrar bien es obrar bien para Kant. Obviamente que ese querer obrar bien va a implicar no la sencillez de decir, bueno, yo quise en esta situación, me quedo sentado, no investigo, no discierno, no hablo con nadie, no. Para Kant justamente se trata de encontrar la forma de obrar bien, ¿no? Entonces va a implicar una responsabilidad en esa formación de conciencia. Lo importante no es solo qué se hace, sino y en primer lugar para qué se hace, para satisfacer la ley moral per se o para obtener un beneficio o evitar un perjuicio. Es decir, lo hago porque tengo miedo o por el sentido del deber. Yo cumplo la ley por la ley, dice Kant. Hablar de legalidad es aceptar que la ética kantiana se desentiende de los impulsos sensibles. Estos nos hablan de necesidad y por lo tanto de beneficio o de daño. Por lo tanto es imposible para Kant una ética material, porque una ética material me está hablando de una necesidad que mi sentido y mi persona, mejor dicho, mi persona necesita obrar de tal forma para poder satisfacerla, ¿no? Y por lo tanto, dice, eso lo estoy haciendo por un beneficio o un daño. En algún punto se podría hasta decir que si el egoísmo es ese intento de satisfacer todas mis necesidades a fin de gozar de bienestar más allá de lo que le pase a los demás, como un excesivo amor a uno mismo, la ética kantiana invita a destruirlo. El verdadero ser humano es libre cuando obra conforme a la ley moral, por la ley moral misma. Y no en busca de lograr evitar algo o alcanzar algo. En este sentido, uno puede decir que seguir la ley moral es lo que nos hace verdaderamente libres, aunque seguir una ley parecería restringir nuestra libertad porque nos pone un límite a nuestro accionar. Pero no está tanto en el afuera, sino en cómo se hizo. Lo que nos hace verdaderamente libres es buscar querer obrar como se debe obrar según la ley moral, obrar según la ley. No tanto por lo que ese obrar bueno me puede traer aparejado. Seguir la ley moral por la ley moral misma nos hace libres porque la voluntad ya no se encuentra atada a nada sensible desde el pensamiento kantiano. La moral kantiana es una moral autónoma, es decir, una moral que se da a sí misma las reglas de la moralidad. Se para en contraposición a toda moral heterónoma, las cuales postulan que toda afirmación moral proviene de afuera del ser humano, de algo material, visible o invisible, que el ser humano está llamado a alcanzar. Al obrar solo según lo dictado por la razón práctica, lo sensible no interviene y por lo tanto el ser humano realmente termina siendo libre. Por último, se comentará que luego de haber debatido con respecto a la relación felicidad y virtud, un tema antiguo entre los griegos, piensen también en Santo Tomás de Aquino,
Kant alcanza una suerte de postulados a priori que direccionan la razón práctica. Porque está bien, hay que obrar de esta manera, ¿no? Como lo establece. Obrar la ley por la ley. Obrar de tal manera que todo lo demás, que esa forma en que obraste pueda ser considerada ley para todos los demás. Ok. ¿Y qué direcciona esos procesos de la voluntad? Kant va a decir que existen algo así como unos 3 principios básicos que terminan de alguna manera ordenando toda la razón especulativa o están como su fundamento. Como ideas claras y evidentes que le vienen a la voluntad y que las necesita para poder obrar bien. La primera es la realidad del alma como una sustancia universal. Concebimos el alma como inmortal. La segunda, la idea del mundo como dominio de la libertad humana. Es el lugar donde el ser humano puede ser libre. Y la tercera es Dios mismo como garante del orden moral. Es a partir de esos 3 principios se ordena todo la información que procesa la voluntad. Lo que era trascendente para la razón especulativa se convierte en inmanente para la razón práctica. Dios ya no está fuera mío, sino que pasa a ser un principio de mi moral. El mundo ya no está tan afuera mío, sino que pasa a ser esa idea mundo un fundamento para el obrar de mi moral y de mi voluntad. El alma ya no pasa a ser algo que puede después ser inmortal y trascender, sino que en algún punto se transforma en un principio de mi obrar. Es verdad que para Kant, de alguna manera, eran conceptos prácticos que le venían con claridad y evidencia. Lo que estoy diciendo no es que eran un principio inventado para él, sino que realmente el alma era inmortal, el mundo era el lugar donde se desarrollaba la libertad humana y que Dios existía. Pero desde la perspectiva formal son los 3 principios necesarios que necesita la voluntad para poder ordenar y obrar correctamente. Lo que era trascendente para la razón especulativa se convierte en inmanente para la práctica. Lo que en otras palabras nos habla del concepto de alma, mundo y Dios, en realidad parece ser conceptos más prácticos o principios de nuestro obrar que realidades externas que se pueden conocer. Estos son más bien conceptos prácticos que conforman a priori el concepto práctico del sumo bien como objeto de nuestra voluntad. Conceptos prácticos que conforman a priori, anterior a cualquier experiencia, el concepto práctico del bien como objeto de nuestra voluntad. Son los 3 principios necesarios, vuelvo a insistir, para que nuestra voluntad pueda obrar bien. ¿Qué es obrar bien para Kant? Obrar en conformidad con las condiciones de posibilidad de la voluntad. ¿Cuáles son esas condiciones de posibilidad? El imperativo categórico. ¿Qué dice el imperativo categórico, entre comillas? ¿Cómo se lo puede expresar? Obrar de tal manera que tu obrar pueda ser considerado una ley para el resto de la humanidad. En el fondo, obrar según te dicte tu conciencia, una vez que tu conciencia obviamente esté formada. Nos vemos la próxima clase para terminar de charlar algunas cuestiones de Kant, si falta algo en particular, y hacer una breve presentación de la época contemporánea, la filosofía contemporánea con filósofos como Nietzsche, Heidegger, Paul Sartre, todos aquellos que se le vengan a la cabeza. Nos vemos en una próxima clase.